más de los recursos tecnológicos, los demás como lo que compone la genealogía judía, ¿no? Así como los idiomas, ¿no? El hebreo, el yiddish, el ruso, polaco, inglés, español, etcétera. Así que bueno, es mostrar hoy por hoy cómo se accede a todo esto. ¿Se escucha bien el...? Bueno, siguiente diapositiva. Acá le vamos a contar un poco. eh, Esta es mi familia, la que está acá es mi abuela Enriqueta Pshemieski, su hermana Lidia y mis abuelos Hirsch, Gerardo y Marusia. Estos dos nacieron en la zona de Bialystok en 1908, eran del rubro textil, lógicamente, y se vinieron acá en el periodo de entre 1939 y 1941. Y bueno, yo básicamente me crié sabiendo que venía una familia judía por parte de mi papá, pero no sabíamos mucho más, es decir, no era una familia con costumbres religiosas, era una familia más de ateos, por así decirlo, y con el dolor del holocausto encima, así que hubo varias barreras para descubrir qué pasó, y justamente eso me dieron ganas de aprender, así que yo arranqué de cero en este mundo. Quería comentarles cómo se puede hacer, incluso de cero, un árbol que te lleva 1500 años atrás y más. Así que bueno, vamos con esto. Primero tenemos que organizarnos con lo que tenemos en casa, lo que sabemos. Un poco la cámara, si no, los que están online no van a ver. Se está viendo ya, ¿eh? Ahí, Ahí. ahí se ve mejor. Están viendo bien. No, porque Perfecto. mejor. Bueno, primero tengo que arrancar con lo que nosotros sabemos y lo que tenemos en casa, todos los papeles, las historias familiares, anécdotas, incluso hasta en las cosas que parecen un mito, ¿no? Esto después se confirmará o no. Primero los nombres y apellidos completos en español y en las variantes, porque los judíos, nuestra familia, venían de Europa o de otros lares y no tenían el nombre que conocemos en español. Tenían un nombre en yiddish, o en hebreo, o en ruso, o en el idioma del lugar de origen. Entonces tenemos que tener el apellido y el nombre. Luego la fecha y lugar de nacimiento, matrimonio y defunción, no importa si es exacta o estimada o aproximada, pero con tener una idea vamos bien. Sobre todo porque hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿qué tal? Van a estar disponibles los documentos de las personas que nacieron hace 100 años o más, por lo general. Bueno, luego tener la ocupación, ya que como sabemos históricamente, antes las profesiones se pasaban de padre a hijo, madre a hija, por lo general, y tener el tema de la documentación relacionada con la inmigración al arribo del puerto de Buenos Aires o a algún otro puerto de Argentina, de Paraguay, de Brasil. Esto es muy útil para saber de dónde venían, la edad que tenían y demás datos. Después, por supuesto, todo, cualquier otro archivo que no pertenezca a estos. Y las imágenes de las tumbas, como bien vimos con Nehama la clase pasada, de nuestros familiares, que incluye información genealógica valiosa, como quién era el padre, la edad, de dónde venía, la profesión, alguna historia, su contribución al judaísmo. En fin, esto es lo que hay que tener en líneas generales. Siguiente diapositiva. ¿Quería acercar el micrófono para que escuchen mejor? Acá, ¿por ahí? Bueno, hay que tener en cuenta las consideraciones lingüísticas, ya que cuando busquemos el idioma de donde venían nuestros parientes, no era el mismo que de acá, ni tampoco la forma de escribir. De entrada, la mayoría de los nombres y apellidos judíos eran del hebreo o del yiddish o del ruso, y no de la forma latinizada que conocemos hoy por hoy. La mayoría de los documentos que vayamos a encontrar están en el cirílico o en el yiddish. Así que bueno, acá tienen una tabla comparativa. Por ejemplo, Samuel Shmuel con Z en el polaco. Medel, ahí sería Mendele, Yenta, Jaya, Java, Sodik y Sheina. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora explicar un concepto fundamental. Nosotros para hacer genealogía nos vamos a manejar por pronunciación, no por la forma literal en la
que se escriba, porque esta va a variar según la zona donde se escribió y por, lógicamente, el traspaso idiomático. Por ejemplo, ahí vemos Yitzhak Rosenboim, pero lo podemos encontrar escrito de todas estas maneras. De igual manera, no se preocupen porque en la mayoría de las plataformas que vamos a mencionar, el sistema de búsqueda funciona por pronunciación y no por la forma de escribir exactamente. Entonces acá podemos encontrar, a modo de ejemplo, Finkelstein, Katz, Schwartz, Silver, Zimmerman, Ziukowitz, y bueno, esos son muy polacos. Así que ese es el concepto principal. Exactamente. Sí, puede ser la misma persona. Eh, no, puede ser que se haya escrito de una forma distinta porque se interpretó mal, pero puede ser. Es a corroborar. Pero todos ellos pueden ser la misma persona. Siguiente diapositiva. Bueno, tener en cuenta los patronímicos que encontraremos en los registros y en las lápidas. Ovitz, hijo de, Ovna. Hershkovitz significa Leel, hijo de Ersh. Siguiente diapositiva, ahí está la forma en hebreo, de cómo se escribe, el patronímico. Después lo que muy bien explicó Daniel Barman anteriormente, de los nombres vernaculares, en hebreo, el del uso en la sinagoga, el Shem HaKodesh y el Kinui, porque los judíos, sobre todo antes, tradicionalmente, utilizaban un nombre religioso y un nombre para, no sé si decirlo laico, pero sí, lo secular. Por ejemplo, mi bisabuelo en el templo era Irush, pero en la vida cotidiana acá era Gerardo, o Gerard, o Gregorio, y esto se aplicó a todos antes. Acá tenemos algunas asociaciones bíblicas entre el y el hebreo, por ejemplo, Naftali, Ersh, Benjamín y Wolf, Efraim y Fishel, Yehuda, Lev, Isahar y Ber. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos algunas traslaciones. Usted, por ejemplo, lo que van a ver en algunos registros es que tenían un nombre en hebreo y otro nombre en yiddish. De igual manera, puede ser la misma persona tranquilamente. Por ejemplo, acá tenemos en el hebreo Ari con Leif, que es león, Sef y Wolf, que es lobo, Dog, Dai, oso, y Ersh, que es venado o ciervo, Sí, justamente. cierto, sí. Sipa con Feiga, Asher con Selig, Shraga con Feibele. Siguiente diapositiva. Bueno, después tener en cuenta que en el mundo Ashkenazí la tradición a la hora de poner nombres funcionaba así. Los nombres se ponen en honor a los padres una vez fallecido. ¿Por qué? Porque ponerlo cuando estaban en vida era de mala suerte, supuestamente. Entonces van a ver que Moishe tuvo 3 hijos y luego de fallecido Moishe, estos le pusieron a sus hijos en honor a su padre el mismo nombre. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para saber la fecha en la que falleció Moishe abuelo, el Seider, justamente. Esto es sumamente útil para completar información, sobre todo cuando no la encontramos en los registros. Con los sefaradí pasa distinto. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, ahí explica, por ejemplo, Claro, con los sefaradí, murió antes de 1899. Claro. claro. Ah, está bueno, bueno, muy bien. Sí, justamente esto indica que Moshe falleció antes de 1899, en ese mismo año o anteriormente. Bueno, luego algunas variantes, como estábamos hablando justamente del tema de la pronunciación, porque los judíos iban al templo o al registro y indicaban su nombre. Y el rabino, la persona que iba a registrar los nombres, escribía lo que escuchaba. Entonces podemos ver Abraham, Abraham, Yehuda, Yuda, Isaac, Itzik, Mordecai, Mordca, Jacob, Yankele, Yosef, Yosel y demás. Por eso hay que tener estudiados estos nombres o por lo menos vistos para saber de qué estamos hablando. Siguiente diapositiva. ¿Vos encontraste alguna tabla de equivalencias? ¿Existe hecha alguna tabla
Yo creo que sí debe existir. Yo tengo, puedo compartir de nombres que en Sería ideal. yiddish al castellano, digamos, o del polaco al castellano, yo se las paso Dale, gracias. de algunos, ¿no? Bueno, acá también lo mismo. Esto igualmente les va a quedar a ustedes para que lo vean. Pero son todas variantes, incluso algo que a mí me sorprendió al principio de mi búsqueda, que iban al registro, iban a la sinagoga y declaraban como nombre un apodo, ¿no? Y ángeles, por ejemplo. Salel o Calco, que viene de Salel, Gil, Sanel, entre otros. Así que de esa manera también lo pueden encontrar con los apodos diminutivos. Siguiente diapositiva. Bueno, justamente hablando de este tema, vamos a hablar de los diminutivos, que en el caso de los varones terminan en K, Ek y El. Bushek, Berel, Berko, Leiva, Leleus, Leika, Ershele. Siguiente diapositiva. Y en el caso de las mujeres, el típico L de Mamele, Sheimele, Raisale, en el caso de Raquel, Feigele y Entele. Siguiente diapositiva. Bueno, acá mencionamos de vuelta a Daniel Barman, sí. en el trabajo de María Seguimoyes, ¿no? Hizo este aporte estadístico de de los nombres que solían tomar los judíos y cómo lo transcribían del hebreo al español, claro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Abraham, el mismo nombre, o Adolfo, Alberto, y así todos los demás. Otro que no está acá, por ejemplo, es Wolf con Adolfo. Utilizaban la primera letra o el que sonaba más similar al nombre. O nada Esto que es ver. claro, ¿no? porque lo vamos a ver, por ejemplo, mi bisabuelo era Irish, no usó ninguno de estos, usó Gerardo. No. Hay excepciones, pero esto es lo estadístico, lo normativo, llamémosle. Esto sirve porque nosotros vamos a saber la historia, bueno, el abuelo Gregorio. En realidad él tenía otro nombre. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora empecemos a hablar del tema de los apellidos. Ustedes van a ver que en el SEMLA o en el museo o en el documento que está en su casa tiene un apellido y lo buscan en Google, pero no está. Y bueno, puede ser que el apellido haya sido mal escrito. Entonces, lo que van a hacer para saber cuál era el apellido verdadero, cuáles son los similares, cuál podría haber sido, se van a meter a esta página que se llama Abotainu, donde van a colocar su apellido, que va a entrar en una base de datos. Acá podemos ver, por ejemplo, la versión en letonio de Jodmeisky. Siguiente diapositiva. Y acá podemos ver con el código Soundex, que es cómo funcionan estas plataformas, que tiene un código, como lo pueden ver acá, todas las variantes en pronunciación que existe de este apellido. Obviamente, Jelmensky y Positansky no es el mismo apellido, pero bueno, funciona así el código para encontrar semejantes. Pero entonces vos pones cualquiera de estos en el SEMLA, es igual, o sea, podría haber sido El el SEMLA apellido. funciona literalmente, no ok. funciona con la pronunciación. Por eso es un gran problema Ok. de que no se puede encontrar el registro del abuelo y la abuela que vinieron porque escribían lo que podían. Sí, y esto entonces, ¿para qué te serviría? ¿Para buscarlo Esto en dónde? serviría para saber las formas similares o correcta, entre comillas, de escribir el apellido que estamos buscando. Por ejemplo, acá vemos la forma correcta del apellido de mi abuela, porque es un apellido polaco que significa suburbano, y a la derecha la database, la base de datos, donde se encontró esa forma de escribir el apellido. Porque se hizo un raconto de todos los apellidos, en qué base estaban, y se resumió acá. Siguiente diapositiva, ahí van a poder ver todas las bases de datos que hay, donde se registraron los judíos, de ¿Eso lo podés Polonia, mandar? Lituania. Sí, sí, por supuesto. Estados Unidos, Rumania, el Imperio Ruso. Esto sirve también para saber de qué zona viene el apellido, de qué región. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora el SEMLA. ¿Qué es el SEMLA? Básicamente, con esta página tenemos el Museo del Inmigrante en nuestra casa, en nuestra computadora. Es el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos. Y acá podemos buscar por apellido, nombre y la fecha el barco en el que llegó nuestro antepasado, el inmigrante acá, y va a declarar toda esta información, muy útil para saber de dónde vino, en qué barco zarpó, su profesión, si vino acompañado. Ahora, puede ser que no se encuentre el apellido. Goldstein, en este caso, es uno muy conocido, clásico, pero puede ser que se haya escrito de forma distinta. Por eso, si queremos encontrarlo,
Siguiente diapositiva, podemos usar un truquito, una variante muy buena, que es el signo del porcentaje. Esto sirve para buscar un valor que está determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos el signo del porcentaje y nos va a tirar todas estas variantes. El signo se usa cuando no ¿El sabemos qué porcentaje letras usó. antes o sea, Se en puede qué usar forma? antes, después. Explico, por ejemplo, acá, en el polaco, Goldstein no se escribe como lo ven típicamente en la escritura americana, sino que se escribe Gol, S, Z, T, A, J, N, el polaco, porque recuerden que SZ en polaco es Sh y la J en polaco es I, entonces Goldstein. Mm. Y además la persona del criollo que estaba acá escribiendo los apellidos puede que no tuviera ni la menor idea de cómo se escriben los apellidos judíos o alemanes o cualquier otra lengua. Así que esto es muy interesante y muy bueno para ponerlo en práctica. Se puede poner en cualquier orden, cuando no estemos seguros. Mm. Siguiente diapositiva. Pero yo sabía poner 2 veces porcentaje después, y entonces te aparecen otros datos Ah, que sí, no figuran en la base normal. sí, sí. Seguidos, dos También se puede porcentajes usar. Sí, seguidos. sí. Sí, es un recurso que lo quería mencionar porque está bueno. Bueno, después, en paralelo al CEMLA, está el Archivo General de la Nación. Esta página me la recomendó Ezequiel Barraza. Y podemos consultar la misma información en el SEMLA, pero nos lleva a un documento o a un índice donde se menciona en qué caja o en qué archivo, en qué catálogo se encuentra ese arribo de ese pasajero. Tiene el mismo sistema con los porcentajes, todo lo que expliqué anteriormente. Es así, entras en Sí, sí, argentina.gov.ar y pones consulta de claro, ahí está antecedentes el enlace. Y de migratorios. igual Ya manera, mira, ya tenés arriba el link, porque es el Ministerio del Interior. Perfecto. claro, para que ustedes lo busquen. Y de igual manera, al final de la presentación están en resumen todos los enlaces. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, esta página, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Registro de Juicios Universales. ¿Para qué nos sirve esto? Para buscar sucesiones de personas que hayan fallecido en la zona de Lampa, de la provincia de Buenos Aires, o que se haya realizado la sucesión en dicha región. Esto revela información de los padres, revela documento, quién heredó, justamente la propiedad o lo que sea de esta persona. Está muy bueno para consultar con personas que hayan fallecido recientemente. Se incluye la información desde 1970 hasta hoy, año 2025. También hay archivos de quiebra por si la persona tuvo alguna empresa y quebró. Muy buena página. En provincia, digo, en Capital Federal es otra página la que se utiliza. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Cómo? No, no, es gratuito, completamente libre. Perdón si doy la espalda, ¿eh? Ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, después tenemos esta página del Gobierno de Buenos Aires para solicitar partidas. De acá, esto es lo único que es pago que yo voy a mostrar. Se solicita la partida y te la dan en los próximos 15 días, ¿no? Me parece que sí. Bueno, esto es la provincia de Buenos Aires o de la ciudad. Es una página que les quería mostrar. Siguiente diapositiva. Bueno, Family Search es una base de datos organizada por los mormones y acá se pueden encontrar sobre todo archivos de personas cristianas o del registro civil, pero para la comunidad judía lo que tiene de útil es que nos ayuda a encontrar información del registro civil de las colonias judías, ¿no? De Clara, de Villaguay, etcétera. Podemos encontrar partidas de nacimiento, de matrimonio, de función. Se hace una cuenta, es completamente gratuito, se carga la información en el árbol y podemos o buscar registros o dejar que la inteligencia artificial de la página nos encuentre la información. Pongámosle que yo tengo a mi abuelo, Salomón Lifshitz, pongo la información con quién se casó, cuándo nació, pongámosle que nació en Colonia Avigdor y encuentran registros. Esto funciona de esa manera y mientras más información pongamos, mejor. Bueno, se hacen la cuenta, ponen el árbol, siguiente diapositiva, y van a empezar a buscar
los registros que se ven de esta manera. Esto también funciona con el mismo sistema Soundex. Es un poco menos preciso, es un poco más, ¿cómo decirlo? No. Precario capaz el sistema del Soundex, pero se encuentra. ¿A qué te referís? ¿A que te traen A que no más están, resultados que los que... claro, trae resultados que no son tan certeros. Bien. Porque es una página que no es exclusiva de la comunidad judía, como los Jewish Gen. Esto es muy general. Bueno, acá pueden ver, por ejemplo, de Elías Katz, la mención en el índice que menciona los padres, las fechas, la foto del documento, y esto significa si la persona ya está agregada a un árbol. Bueno, siguiente diapositiva, acá voy a estar mostrando cómo se ve cuando ustedes entran, por ejemplo, acá a Salamón Katz, la información que menciona, los registros similares a este, es decir, que se encontró a la persona en otros documentos, y acá pueden acceder a la foto, que la van a poder ver muy bien. La mayoría de los documentos están en cursiva, característico de la época. Bueno, siguiente diapositiva, así se ve un registro, incluye información de los padres. Los que más mencionan información, esto es importante mencionar, lo que más incluye información de la persona es el registro de nacimiento o el acta de bautismo. Eso es lo que más menciona porque puede llegar a mencionar hasta a los abuelos y la edad de los abuelos. El matrimonio suele mencionar solo a los padres y la defunción a veces ni lo menciona porque, bueno, falleció la persona o el testigo al registro no conoce el nombre de los padres tal vez. Así que en ese orden pueden encontrar más o menos información. Estos son los documentos más recientes de las colonias, lo pueden ver así digital, imprenta. Y después quería mostrar otros archivos que están muy buenos para encontrar, que son unas tarjetas de migración, siguiente diapositiva, del gobierno de Brasil. Acá yo me emocioné cuando encontré la foto de mi bisabuelo. Se suelen encontrar estos documentos. O sea que él entró por Brasil. No, estos documentos, si no me equivoco, es del Consulado General de Brasil en Buenos Aires y eran las visas que pedían los ciudadanos argentinos o del mundo para viajar a Brasil. Mi bisabuelo era comerciante, como lo dice bien ahí, y se fue a Brasil, a Sao Paulo, que se ve en la parte de atrás, para hacer sus negocios. Realidad es para Brasil, Brasil es el intermedio para viajar a Estados Unidos. Ah, sí, y puede ser. No, Yo eso porque sí, en la parte de atrás vi que se iba a quedar en el hotel yo, por ejemplo, he Esplanada. buscado y la mayoría de las personas que encontré fue gente que viajó a Estados Unidos. Claro. Sí, No, sí, no, puede no ser. necesariamente. Si una persona iba de vacaciones, también lo hacía. También. Pero también, pero No, básicamente no, en ese periodo. Brasil pedía visa para entrar al país y estas son las fichas. Sí, hay registros también, por ejemplo, de actores y actrices del Claro, teatro Yiddish sí. que cuando iban a Brasil a hacerse las giras. Está la de Sofovich también. Últimamente hubo un problema para ver estas tarjetas por una cuestión Sí, no las de están mostrando. privacidad. No, las está sacando los que han sido después de 1920 por culpa de la ley de protección de datos personales. Claro. De igual manera, sí, se puede buscar a través de MyHeritage o de Ancestry la persona y si está la tarjeta que existe, la encuentran. No van a poder hacerle zoom ni tenerla en sus computadoras y verla, pero van a ver como una miniatura de Bueno, la pero visualización. como un anticipo, Ivo ya firmó con Family Search para tener una computadora que permite acceder a todos esos datos que desde tu casa no puedes acceder y que están Claro. protegidos por la ley de datos. Sí, sí. Entonces la gente va a poder venir acá a Ivo a través de una computadora y va a poder ver y bajar esas fotos. Claro, eso es muy importante porque cuando encontramos ciertos documentos por algún tema de privacidad, lo que muchos hacen es acercarse a alguna de las sedes de Family Search, de las iglesias mormonas, ahí acceden a una computadora y les muestran algunos registros que no están disponibles para ciudadano común de su computadora, por estos temas de privacidad que mencionamos anteriormente. Aproximadamente en un mes ya va a estar. Tal vez un Perfecto, poquito antes, pero bueno. es una en un excelente mes noticia. Sí. Bueno, incluye el nombre de los padres. Siguiente diapositiva. Bueno,
Esta es la mejor. ¿Sí? Con esta encontramos registros de judíos en todo el mundo, podría decirse, si me atrevo. Y funciona de esta manera. Nos deja buscar dos parámetros gratuitamente que son el apellido, el nombre, el pueblo y Anyfield, que significa cualquier campo, cualquier cosa que quieran escribir. Y después tiene un sistema de búsqueda que es Phonetically Like, donde escriben el apellido, o el nombre, o el pueblo, y les busca similares. Sounds Like, que es menos específico. Starts With se usa cuando sabemos cómo se escribe el principio del apellido, o no está funcionando el Phonetically Like. Eso quiero aclarar. El Phonetically es el que yo más recomiendo, el más preciso. Entonces se usa en el Start With las primeras letras. Yo, por ejemplo, en mi caso, el apellido de mi abuela, he buscado PRZED como principal. Y después tenemos los tres FUSI, que es como un Soundlex, pero más raro. Yo recomiendo principalmente el Phonetically y el Exactly, cuando Sí. sabes que El es así. fuzzy es como para ampliar la cantidad de resultados. Claro, Y si uno no está encontrando con los datos más precisos, entonces es conveniente ampliar y después descartar uno con su propia lógica, ¿no? Claro, Si el después no criterio. coincide por las fechas, no coincide por la geografía. Entonces, de esa manera, cuando no estás recibiendo ningún resultado con, con los mecanismos más estrictos, ampliar a algo menos estricto para poder tener algo con que trabajar. Claro. Sí, gracias, Silvia. Sí, sí, sí. Silvia. Es así como decís vos, justamente. Bueno, pongámosle acá, escribimos Goldstein. Acá hay que hacer una cuenta, lógicamente, es todo gratuito. Y ahí van a empezar a buscar en la colección todos los registros que hay a nivel mundial. Acá se puede entrar se puede buscar por región. Acá estamos buscando a nivel universal global. Siguiente diapositiva. Si uno quiere aumentar la búsqueda, puede hacer donaciones y amplía la posibilidad de hasta 5 opciones. Claro. Y también podés, en lugar de hacer la donación o pagar, comprar algo que vende Jewish Learning, por ejemplo, un libro. Yo compré libros y me dio ese acceso porque fue una donación que hice. ¿Entienden? Muy bien. Bueno, acá en Argentina podemos encontrar los registros necrológicos, las lápidas con todos los cementerios que estén en Argentina, digitalizados. ¿Todos los cementerios están digitalizados? No. No estaría seguro, ¿eh? No, porque en algunas colonias yo visité algunos que no están Eso está en proceso, es decir, en Ok. todo el mundo entero está en proceso de digitalización de la información. Ok. Si no encontramos del pueblo donde vino, no es que no existe o que los nazis lo quemaron, es que se debe estar digitalizando. Hay muchos proyectos donde los aficionados donan para digitalizar este archivo, para restaurar un cementerio, por ejemplo, como hizo Guillermo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esto es algo que está en proceso. Hoy por hoy, en 2025, hay muchísima más información que la que había en la década del 90, pero que se sepa eso, a no volverse loco. Pero Bueno, algo que es de mucha utilidad es que cada uno de ustedes haga la tarea cuando va a un cementerio judío Sacar y las en el fotos. camino hacia la tumba que va a visitar va sacando fotos. Sí. Esas fotos las manda acá al vivo y nosotros las digitalizamos y las subimos. Así yo personalmente ya subí más de 7.000 fotos de diferentes cementerios. Sí, y ACJA a lo largo de toda su historia digitalizó muchas de las cosas que hoy se Seguro. están viendo en Jewish Bank. Muchísimas de las cosas de ahí A están. este sitio subiste. Sí, a este sitio. En este pudiste En este votar, sitio. porque uno no puede, como en No podés vos subirlas, personalmente no, es a través de alguien que sepa indexar, como por ejemplo Estela Rapaport, que es la que lo Pero sube. subir la imagen y el nombre del apellido, etcétera, ¿cómo lo...? No, porque No, eso se lee. Tan ¿Se Yiddish lee en manualmente general. y se escribe? Claro. Pero ellos lo cargan.
Claro, se hace Sí, la... con ese, ¿en qué cementerio? Me Pero imagino, no lo privado encontraste. no puede subir Claro. material. Eso es a través de organizaciones de genealogía Exacto. que procesan el material. Claro. Exactamente. Bueno, en la anterior, por favor. Si hay mucha suerte, se puede encontrar hasta una foto de la lápida, que a veces no, pero se encuentra la ubicación de la lápida, el patronímico del año en el que falleció y el cementerio con su ubicación. Bueno, ahora sí, siguiente diapositiva. En el caso de las colonias, que muchos estarán interesados, se pueden encontrar, por ejemplo, los censos, los candidatos para colonización, las listas de pasajeros. Perdón, ¿todo eso es libre de acceso? Sí, candidatos Sí. para Sí. registrar. Sí. El único precio es registrarse. Claro, Sí, no, bueno, le estás dando tus datos. claro, exactamente. Bueno, pero Bueno, una cosa es dárselo a Julie Chen y otra cosa es dárselo a los mormones, ¿no? Es distinto. Porque Y- acá Al Shevchen, al supermercado, a Frávega. claro, el tema de Family Search con el sistema Soundex sí, es que esto es gente abocada al mundo judío y los mormones a veces interpretan los documentos de la colectividad judía, no tienen ni idea de qué significa el nombre Haya o Reisale. Entonces se puede escribir cualquier cosa. Y además que usan inteligencia artificial actualmente, Claro, con lo cual peor todavía. sí. sí, la verdad eso. Quería agregar un dato, que es que los mormones conservan todo esto y se dedican a esto porque tienen la creencia que se puede bautizar a posteriori, o sea, post-mortem, las almas de los difuntos. Y hubo un episodio muy serio en que hubo todo un escándalo porque ellos conseguían bases de datos de genealogías judías y sin consultar bautizaban para la iglesia mormona a los antepasados de gente judía. Y no sé si fue Hashem, que es la entidad que se ocupa del tema Shoah, Holocausto de Israel, que entabló negociaciones para que esto no ocurra, porque si bien materialmente no implica nada, pero moralmente o espiritualmente es una ofensa. Es como si, bueno, como si Usan el nombre un de- rabino decidiera convertir al judaísmo a antepasados de gente cristiana, más o menos sería. Y una cosita que noté, que creo que tiene que ver con la incorporación de la inteligencia artificial en Family Search, es que figuran todos como por defecto el sexo femenino. Entonces guarda cuando hagas las búsquedas, porque cuando entras al archivo, ahí recién te aparece si es un hombre, pero a simple vista te lo marca como femenino. Claro. Antes no pasaba, ahora están todos como femenino. Entrás, lo cambiás y vuelve y sigue apareciendo femenino Sí. cuando por ahí es un hombre. Es un tema que se habla mucho en la actualidad de la inteligencia artificial, pero yo opino que es un arma de doble filo. Hay que saber usarla. Lo correcto en realidad sería meterse al registro y editar eso. Nosotros lo que hemos hecho con Estela, por ejemplo, para cargar el nombre de acá a Jewish Gen, es revisar los documentos de las colonias para agregarlos y lo revisábamos nosotros mismos en la escritura. Porque como te digo, capaz estaba escrito Heike Cohen y escribieron cualquier cosa. No sé, Constanza. Mm. Entonces nos tomamos ese trabajo. Sí, y el tema con la inteligencia artificial es que como se va ajustando y va Sí, está aprendiendo, digamos, a medida. Entonces, hoy vas a encontrar una cosa y dentro de 2 o 3 meses vas a encontrar otra. Y bueno, es cuestión también de tener paciencia y de saber cuál es la situación en la que estamos. Sí, sí. De igual manera es muy útil porque te muestra documentos de tus antepasados que vos no buscaste y te los encuentras. Es aprender a utilizar. Bueno, te menciona de dónde vino. Es como el SEMLA, pero menciona algunas cuestiones más de la vida en las colonias y algo que sería muy bueno encontrar, que lo mencionan algunos, es el lugar de origen. Por ejemplo, dice Trespolige, que claro, podría ser Trípoli, pero no, que queda en la gobernación de Jersón, en Ucrania. Entonces, muy interesante ver esto. Y hay que tener ojo con el tema de las edades de los censos, porque puede o no corresponder, sobre todo en la región de Rusia.
1895, que se hizo acá. No sé, ahora no veo la. Ah, Sí, entre sí. 1895 y ¿Y 1901. quién levantó toda esa información para que esté en Jewish? La JCA, ¿no? La JCA mandó la O sea, información. en realidad es la Biblioteca Central de Israel donde está toda la información Claro. de la Jewish Organization. Claro. Generalmente que es un censo. Es el archivo No, central del la pueblo fuente, judío. no. del Perdón, archivo. es el archivo central del pueblo judío. Sí. Y ese archivo central se nutre básicamente del censo, de cómo. Los registros de la ICA eran organizacionales de la Jewish Colonization Association. Claro, de la llevo. Pero también, por ejemplo, en mi Pero familia el censo es eran nacional. 5 mujeres. Sí. No, esto no es No, del y censo eso es nacional. Estos son registros de Ah, la este es ICA. el censo de la ICA. Yo Eran pensé que era el censo de 5 mujeres, y 1890. entonces en el barco la ICA no aceptaba 5 mujeres ICA, entonces disfrazaron de varón a 3 y vinieron con nombre de varón. Y en el censo del 95 ya algunas tenían nombre de mujer y después Claro. recién. Pero en el censo argentino. Argentino. Ah, ok, sí. Quería mencionar también que en el censo argentino puede tener tremendas inexactitudes porque hemos encontrado a la familia de mi abuela materna que nació en Colonia Clara en 1892, la hemos encontrado en el censo de 1895 y la misma familia con los mismos nombres y las mismas edades. Este es el censo nacional, no el de la ICA. Aparecen, el distrito se llamaba Arroyo Genocito y aparece como nacionalidad alemana, y ellos no venían de Alemania, venían del Imperio Ruso, religión protestante, no, eran judíos. Pero está el apellido y están los nombres, son ellos. Sí, eso lo charlamos. De hecho, mis abuelos vinieron acá con documentación de evangélicos, Claro. evangelistas. Sí. Hay que tomar con pinzas todo esto, sobre todo el tema de las edades, como bien mencionó Nehama, en la antigua Rusia con los cantonistas, que pedían a los judíos, a sus hijos, sus jóvenes hijos, para ir al servicio militar. Entonces, en los censos declaraban distinto apellido, distinto nombre, distinto sexo, distinta edad. Yo lo he visto en un antepasado mío que tiene una franja, una diferencia de edad entre un censo y otro que no tiene sentido, y es por esta razón. Es decir, había un interés de fondo en los datos que se prestaban. Acá ¿No? Jacob me enseñó el otro día que no te preguntaban la religión, era a ojo. Y si vos no decías que eras judío, ponían católico. ¿Es así, Jacob? No tan Bueno, a ver, contanos. Jacob, vos encontraste en una investigación, encontraste una cantidad enorme de judíos que no estaban en las estadísticas anteriores al 95. No, trato de contestar un poco. ¿Quiere que pase el micrófono? Pásame el punto de partida para tratar de entender esto para 1895, que es el segundo censo nacional, es la instrucción que recibió cada encuestador sobre cómo manejar el tema de la religión. Y si me acuerdo bien el texto, decía así: como la mayor parte de la población es católica, pregunte por la religión solamente si cree que no es católico. Con lo cual se abre un abanico muy grande de errores. ¿Sí? Entonces, ese es un punto. Y después, la otra situación que básicamente se da es que muchos encuestados en el censo no ponían la religión. Entonces, si no ponían la religión desde el punto de vista estadístico, eso iba a ser considerado como un católico. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo de una familia sefaradí, digamos, muy tradicional, Ben Chetrit. ¿Sí? Muchos de los Ben Chetrit no llenaron la columna esa de religión. Por lo tanto, técnicamente van a aparecer como católicos. ¿Está bien? Segundo tema es que la única denominación de este grupo étnico aceptado por el Censo Nacional era israelita. ¿Sí?
Entonces, si alguien contestaba judío o hebreo o mosaico, no era tomado en cuenta en el censo. O sea que, por ejemplo, como yo trabajé ese tema, puedo un poco testimoniar, yo, tomando en cuenta todos los que contestaron judío o hebreo, aumentaba ya el número de población judía en un 42%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y bueno, y así hay muchos otros detalles que obviamente no... Esto es una discrepancia entre lo que dice el formulario original y la estadística. Que yo hago, sí, lógico. Y el formulario original lo llenaban los... No, los censistas. También muchas veces lo dejaban y venían una hora después y ahí obviamente puede haber muchos errores también, es evidente, ¿no? Gracias, Jacob. Esperamos tu tesis para seguir. Sí, el próximo encuentro es sobre la tesis de Jacob. No, israelita. No, la sección. Entonces en la estadística. No, el encuestado ponía, sí, bueno, si quieren, respondía lo que el censista. Tengo tiempo para otra anécdota. Después. Seguimos. Claro, Sí, por vamos a eso, seguir porque estamos... justamente como había interés de por medio, hay que tomar con pinzas todo. Y yo usualmente para determinar si una persona era judía o no, primero tener el tema de la religión y después te das cuenta por el nombre, por el apellido, por su genealogía. Por eso, últimamente en Ángel estuvimos viendo en muchos cementerios que eran católicos o no judíos, personas que eran de origen judío que tenían la estrellita, puede ser, o tenían algún símbolo que lo refería o no, pero te das cuenta con el nombre. La Recoleta hay varios. Con la Sí, puede ser. Lo hemos charlado en el grupo. Sí, Bueno, pero eso también es bastante relativo. O sea, es puede subjetivo, ser que sí, es completamente puede ser que subjetivo. no. Puede ser un indicio que sí, y también puede ser que figure la estrella por otra razón. Exactamente, es completamente subjetivo, por eso es importante desde la base desarrollar un criterio para determinar si esta persona es la misma, es distinta, son estos padres, por eso. Hay que tener mucho cuidado con el tema de a quién determinamos, porque si no es como un dominó, vos pones son estos padres y al final no, y se afecta toda tu investigación, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Tampoco lo digo mal, pero es porque, bueno, es un tema importante. Bueno, siguiente diapositiva, a ver, ¿qué más? Bueno, ahora el tema del shtetl o del pueblo. Por ejemplo, tenemos en los relatos familiares, mis abuelos o yo vine de este pueblo, o en el SEMLA vemos que venían de un lugar y lo buscamos en Google Maps, no lo encontramos, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos metemos al en el Town Finder, en el encontrador de pueblos, y vamos a poner ese nombre, que lo va a buscar por pronunciación, tiene todos estos parámetros, iniciamos la búsqueda y vamos a ver el abanico de posibilidades que nos trae esta pronunciación, porque recuerden que cada pueblo tenía una forma de llamarlo según el idioma, si era el polaco, el ruso, el yiddish, el ladino, etc. Por ejemplo, mi tatarabuelo Hanok vino de Mieczysek Podlaski, que en el yiddish le llamaban Meserich. Pero tenemos todos estos distintos lugares, en Ucrania, en Polonia, en República Checa. Bueno, vamos a ir comparando la información y determinaremos cuál es la correcta. Usualmente nos damos cuenta por la región de donde venían. Y si no, bueno, hay que tener paciencia porque es así. En fin, bueno, una vez que lo encuentre, van a cliquear ahí. Yo en este caso lo hice en el pueblo ya mencionado y vamos a ver toda la información como en qué región estaba, según en qué periodo de la historia, a qué lugar pertenecía, las comunidades judías cercanas, cuántos judíos habitaban, y si hubo libros conmemorativos o producciones literarias visuales sobre la vida en este pueblo. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora, en vez de encontrar el pueblo, esto es para encontrar parientes familiares. Hay que agregar que la información que vamos a encontrar acá es de otros familiares que ya estén buscando.
Es decir, todas estas personas están buscando ya familiares. En este caso, los Kasanovich, como hicimos hace un tiempo con Ivo con Anja, y están buscando el apellido Kasanovich a esta familia en los distintos pueblos, distintos países, y acá menciona los datos de la persona que está buscando. Por ejemplo, acá, Kasanovich, León Jason, evidentemente hubo un cambio en el apellido, ahí en California. Bueno, acá cliquean y van a enviar un mail a la persona y se puede comunicar de forma libre. Bueno, siguiente diapositiva. Así es como van a ver la mayoría de las partidas de nacimiento en Jewish Head, por lo menos en lo que es Litvak Sig. Mi familia era de origen lituano y funciona con la subdivisión de Litvak Sig. Acá puede ver el nombre, el apellido que está mal escrito, pero no importa, como dije anteriormente, están los intérpretes, son investigadores como nosotros, que leen el documento y hacen su interpretación. Y el cirílico lo pasan al latín, como pueden ver en este caso. ¿Cómo se pronuncia? P-R-Z-E. Shedmeisky. Sí. O sea, la R no se pronuncia. No, No. Shedmeisky. Shedmeisky. Claro, así es. Y 7 de febrero de 1908, los padres que yo había visto en el pasaporte coincidían porque eran Jacobo, Yanquiel y Java, Eva. Acá menciona el abuelo paterno y el abuelo materno. Es más común que encuentre información de los varones de las familias que de las mujeres. Bueno, acá incluye el apellido de la madre, dónde nació, en qué libro se encuentra. En el registro 67, ustedes acá van a poder entrar al archivo del Estado polaco. A veces está el enlace y a veces no, de este registro. Yo ahora voy a enseñar cómo lo pueden buscar. Y menciona a la derecha los comentarios de esta partida de nacimiento. Por ejemplo, que el padre tenía 63 años, que era casero, dueño de una casa, la madre tenía 48, esto puede ser así o no, como ya les comenté, y los testigos. Bueno, siguiente diapositiva. Así es como se ve un registro, ustedes se meten al catálogo y van rastreando hasta encontrar el número. En este caso el 67, y lo pueden ver que está antiguo, escrito en ruso antiguo, en cirílico. Esto lo pueden traducir con inteligencia artificial, con ustedes mismos, si saben ruso antiguo, Sí. o lo mandan Es mi segunda especialidad. a Facebook. Bueno, Bueno, acá Ezequiel y yo estamos ¿Ah, sí? bastante, sí, estamos muy bien, ahí en camino. Sí. Ah, qué bien. perfecto. Bueno, ahora que lo Esto, sé. no todo es cirílico, ¿eh? ¿Y por qué no? No, suele haber una sección que está en yiddish hebreo y una en ruso. Hay algunas Estos son los cosas que libros sí. de la sinagoga. Sí, acá no me parece yiddish hebreo, sino No, letras latinas. Parece. Puede ser polaco, Sí, sí. Sí, no, bueno, después hay que mirarlo Depende bien. de la región, Claro, porque en porque a algunas veces- región el polaco Claro. y en otras el ruso. Bueno, siguiente, claro, acá. J.R. Bowland es otra base de datos que funciona en paralelo a JewishGen y esto sirve para buscar, por ejemplo, un nombre y un apellido y podemos ver en qué región estaba, qué documentos había, pero funciona en paralelo a JewishGen. Yo la menciono como una herramienta más. Tiene el mismo sistema, por lo que voy a explicar. Siguiente diapositiva. Donde ustedes van a cargar el apellido, los datos que estén buscando. En este caso soy Ovieichik, el apellido de mi bisabuela, y pueden buscarlo en un mapa para ubicarse en qué regiones estaban las familias con este apellido, o acá según las gubernias que estaban en Polonia, las distintas gobernaciones. Igual esto era Imperio Ruso, era toda una mezcolanza lo que había. Sí, iba a decir, yo encontré parientes en la gubernia que no era la que correspondía. Claro, Fueron cambiando. ¿Solo para polacos eso o para es para lo que cualquiera? sería la Polonia histórica, si no me Y equivoco. parte también, ahora parte de Bielorrusia, parte de Ucrania. Sí, igual la parte de Ucrania no está indexada. ¿No está? No, yo busqué, están más que nada toda lo que es Polonia, porque esto está sacado de los archivos polacos. Claro. Y los Exactamente. archivos de Debe la parte que era Volhynia, por ejemplo, o Lviv, quedó al lado ucraniano y eso no está. Claro. Bueno, es una herramienta más. Es muy útil porque aparte te da la región, es lindo. Claro, que es lo que tiene de bueno, es que ustedes van a clicar acá, en mapa, y pueden ver
Mientras más grande sea el árbol, es que tuvo más entradas o hits el apellido o el parámetro que nosotros estamos buscando. En el caso de Soloveitchik, hay muchos en Varsovia, hay muchos en Lodz, en Lublin. De igual manera, los Soloveitchik eran bielorrusos de por allá, como está Bialystok, Grodno. Pero esto habla de la Polonia actual y algunos pedacitos de Lituania, como lo pueden ver por ahí. Por eso es la Polonia histórica, ¿no? Es general, no es como Polonia actual. Bueno, siguiente diapositiva, acá veríamos los registros, donde vemos el apellido. Acá podemos encontrar, por ejemplo, los registros de Bialystok, de Białystok, nacimientos entre tantos años, matrimonios, defunción, se puede encontrar también divorcio. A la derecha se encuentra la caja o el catálogo o el fondo donde está ubicado. Acá en información, fíjense que, por ejemplo, está D, que significa defunción, B, birth, nacimiento en inglés. Y lo que hay que tener en cuenta acá, que capaz no se dieron cuenta, cuando hay una M y una M al lado, es un matrimonio. Es decir, acá, Abraham, hijo de Salomón, joven, se casó con Riva Hanna Soloveitchik, hija de Moshe, en 1890, y acá tiene el número de acta. A veces está el índice, el link que te lleva al documento, y a veces no. Cuando no están, van a cliquear ahí arriba en Shukai, Barjiva, y pueden buscar este documento con esta información. Siguiente diapositiva. Ahí veo ¿Sabes que no? justamente un amigo mío, Kogan, me dice, ¿me buscás en Semla a ver cuándo llegó? Le digo, mirá, Kogan no hay un Kagan. Y me dice, es real, mi papá se llamaba Kagan y acá se cambió a Kogan. Porque... Sí, sí. ¿Dónde dice que se Ay, Sí, sí. Lo que Ahí te dijiste, volvió el a apellido de la mujer y que se casó con... ¿Dónde ves que se casó? Acá está el apellido, surname, y DNI, que es el nombre de pila, con el Sí. patronímico, de decir quién era el padre, el año donde se dio este registro, tipo de registro y acta. Y ahí están todos los demás parámetros que acá no están incluidos, pero bueno, en otras búsquedas están. Aparece más adelante en algún Claro. lugar de ahí si se casó, no se casó y con quién. Depende Ok. del grupo de investigadores que haya indexado esta información. Okay. Perdón, lo que no quedó claro es la M, lo que dijiste. M la es de M. matrimonio, marriage, claro. Pero matrimonio con quién, figura ahí. Deceso, Cuando están acá al lado, ¿ves? Cuando dice, nunca va a decir M solo, siempre M y el que está al lado, y Abajo. todos se casaron, ¿ves? Registro 27, Ok. acá lo mismo. Ya está. Shepsel Ley, Ley, quiere decir ovejita león. claro, hijo de Isaac, Sí. Rosenborg se casó con Gola Claro, Malka porque y están en el mismo Soloveitchik. acta, ya entendí. Claro, entonces van a ver que está el Sí. mismo año, el mismo Sí. registro y las dos M juntitas. Sí, ok. Bueno, esto es el Yukai Archiva, si no me equivoco cómo se dice. Y acá pueden ver el catálogo. Así que clic derecho, traducir al español, del polaco, y se ponen a buscar acá. Entonces, en ese caso, por ejemplo, encontramos, ¿cómo se llama esto? Este matrimonio 1890, ustedes buscan hasta matrimonio en 1890, cliquean y lo lleva a este fondo, a este archivo. Siguiente diapositiva. Acá agrandan las entradas, así les aparece todo y no tienen que estar cargando, porque son imágenes pesadas estas. Como está escaneado, tiene una altísima calidad en la mayoría de los casos y en el caso ideal. Así que van a poner 100 entradas o las que ustedes quieran y pueden ir buscando acá. Cliquean la imagen, vean registro tal, qué número. por el número de registro que figura en la guía Claro. primaria. Claro. Bueno, esta imagen me la pasó Brian Guzmán, a quien quiero saludar. Transcribus, está muy buena esta página y tiene un sistema de inteligencia artificial que está en proceso, lógicamente, y que nos ayuda a traducir el cirílico, justamente. Entonces, ustedes van ahí, viendo la traducción, después lo pueden copiar y lo pegan en una inteligencia artificial o en el traductor de Google. Yo recomiendo inteligencia artificial porque tiene un contexto, se puede explicar con el prompt, y le pedís, me gustaría que traduzcas esta partida de una sinagoga de tal región, que está en ruso, la que hicieron en español, es de tal año, y te lo traduce. Entonces es un traductor. Sí, esta página es traductor. es un traductor, transcribimos. Muy buena esta página, Okay. La conocí hace poquito. Y hay un software para
pasar automáticamente de manuscrito a imprenta, a letras De latín. digitales. No, de de- manuscrito a letras. No sé, pero Y ahí Claro, está- vos ahí te está. lo pasa. Esta información es la que figura ahí, se copia y se pega y se pone en Si la. la reconoce, te la el da, autor. te la pasa. Claro, la suele reconocer muy bien, ¿eh? Yo voy a decir una cosa, yo la subestimaba y la verdad que me sorprendió. Ah. Así que muy buena y para. esta página no la conozco. Yo la que usé las otras de inteligencia artificial le terminé mandando los documentos por parientes de Rusia que están traducidos. No, es bueno. Porque- No, por eso, como es una IA, lo tengo que tomar con Depende pinzas. mucho de la calidad de la imagen, Claro. de si el texto está más estandarizado Sí, o sí, sí. menos. La escritura de la persona que escribió. Y también darle contexto. Claro, sí, sí, eso es lo más importante. De igual manera, lo ideal es mandarlo a un grupo de Facebook donde hacen traducciones genealógicas gratuitas y gente que es experta en interpretarlas te la traduce de onda. Eso es lo mejor que pueden hacer, ¿Qué grupo? pero bueno, se llama Genealogical Translations y yo lo mencioné al final de esta presentación para que ustedes se lo lleven, Ok. que se puedan unir. Hay muchos grupos más de Facebook que también Tiene los su recomiendo. forma, son Sí, bastante Sí. Sí, especiales, tenés que son muy pedir por rigurosos y yo favor, el ya. protocolo para El pedirlo, la estructura la agregué. Así que bueno, esta página está muy buena. Con esta página yo pude dar, y otra más, el paso del siglo XVIII a 1500 años atrás, porque en mi familia había un antepasado, como la de todos nosotros, que venía de una familia rabínica muy importante, de los Mitz, de Meyeritz, y gracias a la lápida encontré información de que esa persona descendía de un rabino muy importante que era Moshe Seb Margoliot de Bialystok. Entonces, esta página sirve para encontrar lápidas de los cementerios judíos polacos, no están todos, hay otras páginas, pero esta es una muy buena que la recomiendo y viene con las imágenes. También tiene el sistema Soundex a la hora de buscar y pueden buscar todas las lápidas del cementerio acá en Database. Muy buena esta página. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos con los documentos del mundo del Holocausto, ¿no? Esto es Yad Vashem, como mencioné anteriormente, el Museo del Holocausto israelí, y en esta base de datos podemos encontrar listas de personas, páginas de testimonios que dieron aquellos familiares de los caídos en el Holocausto, y desaparecidos también, personas que estén buscando un pariente, muchos documentos. Siguiente diapositiva. Yo en mi caso, esto fue lo primero que encontré cuando inicié mi investigación hace 1 año y medio. Escribí el apellido de mi familia y encontré esta lista, Page of Testimony, dice ahí. Entonces entran a uno de los ejemplos y mencionan la información que llenó la persona. En el caso era una sobrina o prima de mi abuela, era la tía de mi abuela, Lía Binder, que falleció en Israel, y escribió los siguientes datos que envió posteriormente al Museo del Holocausto. Acá se agrandaría la imagen en la siguiente diapositiva, y se pueden ver, por ejemplo, los datos de la nieta. Acá esclarece la relación entre la persona que mencionó y el autor. La data de mi tatarabuela, Java Sapirstein. Menciona la dirección, con esto yo corroboré información, la historia que me contaba mi papá, de la casa, de esa esquina en Iraquigo 27, en Bialystok. Menciona a los padres, la edad, menciona su situación, a qué se dedicaba, ahí cuenta que se encargaba de la casa, donde vivían los hijos, dónde falleció, si se desconoce. Es decir, estatizar que esa persona existió y se la recuerda. Y acá están los datos de la persona que está buscando, la persona que es quien da el testimonio. Y yo, gracias a esta información y mucha investigación más, pude encontrar a la hija de esta persona, y hoy por hoy hablo con WhatsApp con la prima de mi abuela en Israel. Una locura. Y acá la persona demuestra en qué lugar estuvo durante el Holocausto. En este caso, Lía Binder estuvo en el gueto de Kaunas. Como esta hay un montón y hay en distintos idiomas. Esta está en inglés, hay otras que están en hebreo, en francés, en alemán, yiddish, claro.
quería agregar algo sobre esta base de Yad Vashem. Sí. Hace unos años, cuando yo había profundizado en este tema, había llegado sobre los 6 millones de víctimas estimadas, habían llegado a más de 4 millones de nombres. Y una cosa es poner una cifra y otra cosa es darle a cada uno una identidad. Exactamente. Sé que estaban cerca de los 5 millones ya. Una utilidad que personalmente encontré en esta base de Yad Vashem es, yo tengo antepasados que no sé de dónde venían, pero si uno pone el apellido, uno ve, lamentablemente hubo víctimas de todos los apellidos de todas las localidades del Grupo Oriental. Entonces, por ejemplo, el que yo busco, que es apellido Poniar, u otros, de otros antepasados, aparece en qué localidades había gente con esos apellidos, ¿sí? Lo cual, y también, gracias a una hoja de testimonio, como vos decís, viendo quién había colocado, yo pude entrar en contacto con familiares muy lejanos, que tenemos antepasados en común, y que ellos habían colocado los nombres de quienes murieron en la Shoah, y gente que vive en Estados Unidos, con quienes pude entablar contacto gracias a estas páginas. Sí, es muy cierto lo que vos contás, Daniel. Esto no solo sirve para saber si nuestros antepasados o parientes fueron víctimas del Holocausto, sino para saber también de dónde venían. Entonces, acá encontré que, por ejemplo, había Chemnievsky en Bielorrusia, en Grodno, en Białystok, en muchos lugares. Y es Así una que página abierta. es Podés una página, entrar. claro. Creo que ni tenés que hacerte una cuenta. Nada, es Bueno, público. claro, esta es otra otra documentación que se puede encontrar, depende obviamente de de la región. Ella es Sarita Sofía, la hermana de mi bisabuelo, quien fue asesinada en el gueto de Kaunas, y ella se fue a Riga con su esposo David Weinstein, y en su caso tenían la documentación de esta familia, los pasaportes, la policía de Riga, ahí en Letonia. Así que es algo genial ver la cara de nuestros familiares Sí. Y y además toda esa es información que colocaban. Este rendirles está en homenaje. Letonia, Claro, que alguien los recuerde. tal cual. Sirve para hacer memoria también y todos nosotros o quien quiera puede enviar una hoja de testimonio para recordar a los que hayan caído o de aquellos que no se haya sabido más, justamente. Bueno, también respecto de la Shoah, archivos Arolsen son unos documentos alemanes, si no me equivoco, donde nosotros buscamos y en este yo encontré, en general se encuentra documentación de refugiados y acá yo puedo descubrir cuándo fue que nació mi bisabuela y el nombre de los padres. Yo tuve suerte y esta información estaba indexada. Siguiente diapositiva. Perdón, comento nada más, el archivo Bad Arolsen o Arolsen es un archivo nuevo que reúne todos los archivos locales de los distintos campos de concentración y guetos. Son materiales producidos durante la guerra y también después de la guerra. Entonces, esto estaba disperso hasta hace unos años. Este es un proyecto de reunir el material físicamente, digitalizarlo y ponerlo todo junto en una base de datos. Y de a poco van, o sea, ahora es sistemático y cada semana aparece nueva documentación. Sí. Así es, se puede encontrar de todo. ¿Cómo se busca? Se busca. Bad Arolsen. Sí, Arolsen Archives. Igual está en el enlace, BAD, lo van a poder encontrar. No hay que hacer una cuenta de nada, está en alemán, lo traducen al inglés y van a tener que aceptar, hacer un tick en que aceptan las normas para buscar y para utilizar la información. En el caso de mi bisabuela Marusia, yo acá confirmé que era verdadera la historia que me contó de cómo mi bisabuela, con su hija en brazos, 3 años tenía, se cruzó toda Rusia en el tren transiberiano hasta Vladivostok, de ahí estuvo meses o casi un año como refugiada en Kobe, en Japón, y se vino a Sudáfrica y después a Buenos Aires en el barco África Maru, que también se lo indica en el SEMLA. Esto fue gracias a un cónsul de Japón en ¿Subihara? Sí, Sí, yo lo quise saber del laburo que hizo
ese señor, Mm. Shune Sugihara, si no me equivoco, pero no estoy seguro de si fue él, porque mi bisabuela tenía documentación de evangelista. Ajá. Yo no sé si lo hizo ese hombre posible, igual le agradezco mucho, o no. Si no está indexada la información, ustedes pueden mandar una solicitud donde ponen todos sus datos, los datos de la persona, el número del código de archivo y lo envían por mail y se lo van a enviar en un tiempo indeterminado. Tienen muchas solicitudes, así que hay que tener paciencia, pero se puede encontrar de todo en esta plataforma. Siguiente diapositiva. Perdón, una cosa interesante que también que Sí. tiene Badarsen, que cuando ustedes mandan una búsqueda, si Yo paso hubo por acá. búsquedas anteriores, también aparece en la documentación. Muchas veces Las aparecen entradas. registros de cuando otras personas buscaron, en qué año se buscó información. Esto es muy interesante. Claro, sí, sí, es verdad. Eso se va a ver como cantidad de entradas en el documento. Otro sitio son los archivos JDC, tienen el mismo sistema. Van a buscar un apellido y le van a mostrar una lista de documentos, de menciones a estas personas que hayamos buscado. Siguiente diapositiva. El archivo del JDC, que es del Joint, es solamente personas que recibieron ayudas del Joint o que se registraron con el Joint. Ok. Por eso es perfecto. Claro, gracias por ese dato que lo desconocía. Era una organización que ayudaba con A que se encontraran comida también. o con Claro. pasajes. Están los recibos de la plata que le daban Exacto. firmados, mostra ahí la página y está firmado por cada una de las personas escrito a mano. Le Muy daban bien. plata para que compren comida. Claro, sí, les enviaron ayuda. Acá, por ejemplo, se puede ver una lista, figura mi bisabuela con su hija, nació en Bialystok, y que el esposo, Mirjan Mielki, que vivía en Tucumán 2222, fíjense, Tucumán sin N y con K, como podían lo escribían, porque obviamente no sabían lo que era Tucumán. Buenos Aires, claro. Sí. Y bueno, se menciona esto que es muy interesante y claro, yo acá constaté la historia que me contaba mi papá, entonces yo pude pasar del mito, de la leyenda, a la realidad con estos documentos. Siguiente diapositiva. Creo que hay infinidad de páginas, pero yo hice una selección de las que uso y las que creo que les puedan servir. Y entre ellas se encuentra el memorial del el Museo del Holocausto de Estados Unidos, americano. Mismo sistema, ahí pueden cambiar el parámetro de búsqueda. Y yo en esta encontré, por ejemplo, documentación de primos de mi abuela. La siguiente diapositiva van a poder ver que mencionan la lista de personas y ustedes para pedir el documento van a clicar a la persona y van a mandar esta solicitud que lo envía automáticamente la contestadora de la página con sus datos. Y acá encontré, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, de la década del 20, 100 años, dos hermanas que eran Sirla y Hanna Jedmiejska, estudiantes de filosofía claro, las dos de filosofía en la Universidad de Varsovia. Muestra toda la libreta universitaria, así como de miles de estudiantes más. Yo actualmente estoy participando. O sea que eran estudiantes. Eran Esa estudiantes época. desde 100 años atrás. Wow. Esto es en la Universidad de Varsovia y ahora estoy participando en un proyecto en GENI con otros investigadores sobre el tema de los estudiantes judíos de la Universidad de Varsovia y de Vilna, de Vilnius. Y estamos cargando toda esta información y haciendo los árboles genealógicos. También, como estos documentos, se pueden encontrar algunos de tipo policial. La siguiente diapositiva van a ver al primo Moisés, carnicero. Gracias. Moisés. Jedmiejski, que fue preso por. Esa, Creo te iba a que. decir, esa foto parece de un mafioso. Preso. ¿No? Sí, por eso, pensé enseguida, bien con corbatita, Podría ser, tacones, claro.
Y acá encontré datos de los padres, cuándo nació, cuál fue su delito. Todo Eso luego lo constaté en un periódico. Así que se pueden encontrar estos documentos que están muy buenos. Les recomiendo altísimamente esta página. ¿Qué página es de nuevo? Esta Está- United States Holocaust Museum Ok. se llama, Ah, si no me equivoco. Es la del Museo del Holocausto sí, sí, de Nueva Estados York, Unidos, sí. Claro. de Washington. Siguiente diapositiva. Ahí hay también entrevistas. Acabo de encontrar unas entrevistas ahí de Colonia Dora, justamente. Ah, mira, no sabía. Sí, sí. Sí, hay otra página también donde suben, que no la agregué a estas, pero si la buscan la van a encontrar, que suben todos los testimonios de los sobrevivientes y de Y parientes, que acá está muy bueno. el centro Marturdo también tiene Sí, Marturco. tiene Claro. entrevistas. sí. Esas no las incluí, pero sí existen y son muy buenas. Bueno, ahora esto es más de investigador y de general, ¿no? Acá en archive.org van a poder encontrar boletines oficiales de la República Argentina, de Uruguay, archivos por todo el mundo que hayan sido digitalizados. Ustedes van a cliquear aquí, buscar contenido en texto, y yo en este caso escribí el apellido de mi familia y la ciudad. Como el apellido significa suburbano, mencionado cientos de veces en el diario polaco, pero yo iba buscando, poquito a poquito, y encontré una mención a mi bisabuelo, donde contaba un poco de su historia. Esto me sorprendió porque no lo sabía, y además estaba bueno porque pude descubrir secretos y misterios que había en mi familia. Nadie lo sabía. Bueno, siguiente diapositiva. Un ejemplo es acá encontrar que mi bisabuelo, junto al cuñado, Faibele, hacían contrabando de telas suizas. Y bueno, se hicieron unos mangos, pero Pero Allá en vos Polonia. eso lo pones en un traductor luego. no. Ah, otra cosa que quiero aclarar. ¿Cómo entendés eso? Claro. ¿Cómo? Pará. Ahora voy a explicar paso por paso cómo dice. Primero que el arca de .org no tiene el sistema del Soundex, así que ustedes van a tener que buscar literalmente. Como en esta región de Polonia, si hablaba se hablaba polaco, ruso, yo lo escribí de las dos maneras el apellido y tuve facilidad para encontrarlo. Sí. Ahora, en otros casos es distinto. Así es como se escribía el nombre de Irsch normativamente en Polonia, si no me equivoco, si me equivoco, me corrigen. Y van a entrar a este documento, con el clic izquierdo van a barrer esta información, la copian y la pegan en el traductor o en la inteligencia artificial y piden traducción. Ah, Y fue así como yo descubrí que mi bisabuelo hizo contrabando de tela con otros colegas ¿Cuándo escribís la novela, la saga? no sé, No, pero vale la pena. y estaría bueno. O Y es una un cosa proyecto. por ahí estaría bueno que expliques la búsqueda, como la hiciste con el apellido, y copiar bueno. esto encomillado, Está bien, sí, puntos, de verdad. para explicar. Es verdad eso que decís, Silvia. Un truco que se puede utilizar, porque yo escribo con comillas, porque cuando ustedes buscan entre comillas, el sistema va a buscar automáticamente solo lo que está entre esas comillas, no lo busca en general. Si usted lo escribe sin las comillas, lo busca suelto. Por eso yo puedo encontrar fácilmente el nombre, la mención a mi bisabuelo. Escribí primero el nombre, después el apellido y al revés. Bueno, después entré al documento y pude encontrar la mención, cliqué, hice zoom, traducir información y lo agregué al árbol que tengo en Genio. Es decir, con toda esta información que yo encontré, hice una carpeta y seguí con las consignas de la segunda diapositiva, que era juntar toda la documentación existente. Luego, acá en lo que es del gobierno de Suwałki, en Polonia, encontré una mención entre los comerciantes de bienes coloniales a mi tatarabuelo Samuel Jacobo Shmuel Yankiel y muchos otros más que están por acá. Este es un Ahí están listados directorio todos los comercial. comerciantes. Esa era una Sí, guía sí. comercial. Claro, una guía comercial. Farmacias, Ah, sí. así Claro. se llama la guía Suwałki. No, es una guía polaca y iba dividiendo las distintas regiones. Ah, Creo que acá son 25.000 habitantes. Yo no sé polaco, pero bueno. Manufacturas, galantería sería algo de ropa, Esto sirve indumentaria. para saber qué hacía la gente de ese pueblo, qué era la vida. claro, claro.
Es decir, ¿Y cómo llegaste ahí? A esta porque idea. estaba mencionado entre todos los documentos. Ah, ok, fuiste. Ahí, claro. Ok, al Esto revés. sirve porque la genealogía no es solamente encontrar a la persona, un numerito y un nombre, sino nosotros tenemos que investigar y Claro, más ahora con toda la el información que hay, qué era de la vida de esa persona, qué hacía, ¿no? Y yo me puse ese objetivo. Cukier, ¿qué más? Zucker. Sukiar, claro, porque la C en polaco algo de es dulcería o en relación al azúcar, algo dulce. claro, Ah, caramelos. Puede claro, ser. como Y marquitos. azúcar que es un caramelo. La Kukeleshene. Como Marco Zucker, entonces. Claro. Otro sitio para buscar es Genealogy Indexer, y este tiene el sistema Soundex, y esto sirve para buscar documentos en yiddish, en ruso, en polaco, búlgaro. Está más en lo que es más dedicado a los judíos, que Archive.org que es universal. Entonces acá van a buscar, tienen los parámetros ahí, siguiente diapositiva. Acá pueden ver muchos de los documentos que había. Van a poner, añadir latín y cirílico o hebreo, como prefieran, para poner el apellido y la información que están buscando. Le dan a buscar, search, y en la siguiente diapositiva, yo por ejemplo, encontré con la dirección de mi tatarabuelo Enoch Solovieci, mencionado en el directorio regional de Bialystok, que el 32. Ustedes saben acá la imagen y lo pueden ver. Siguiente diapositiva, a ver, acá tienen la foto del tatarabuelo, esta me la mandaron unos parientes, le mando un saludo a Lázaro Solovieci, que capaz ve el video. ¿Enoch era el nombre? Hanok se pronuncia. Hanok. Sí, Jano. Hanok, claro. Él usaba secularmente Enrique, y yo creería que mi abuela por eso se llamó Enriqueta. Claro. Pero bueno. Averiguaste porque hay un famoso rabino, Solovieci. Sí, Averiguaste no son, si claro. tenés algún contexto. Son primos lejanos, es decir, yo no vengo de Joseph Dobb o de los famosos, sino que es una línea paralela, porque ellos eran de, no sé si eran de Kaunas, en realidad eran todos de Brest, pero unos eran de Kaunas y los míos eran de Kobrin, que está ahí cerca de Brest y cerca de Pruyani, como hablamos hace unos días. ¿Pudiste llegar al significado? Porque chic es un diminutivo. Ok, la leyenda dice que se puso este nombre en ruso que significa ruiseñor en referencia a los levitas que cantaban en el templo, porque esta familia viene de ellos, por eso se llaman ruiseñores, Soloveitko en ucraniano, por ejemplo. Esto lo había comentado con Nehama. Pero sí, pude encontrar un árbol que te lleva hasta Adán y Eva, hay que comprobar si es verdad o no. Todos somos. ¿Viste? Todos Y venimos de todos ahí. los que nací somos todos primos. No, pero de Adán y Eva venimos todos. Y sí. Bueno, otro documento que encontré es algo que me sorprendió porque en mi familia eran muy ateos, eran muy progresivos, como muchos de los Litviche, y es que el padre de mi bisabuelo Gregorio, Gerardo, Samuel Jacobo, era rabino de Filipov, y esto está mencionado en los Liskar-Viger, los libros conmemorativos de este pueblo. De igual manera, algo que me llamó la atención es que figuraba como subrabino. Tal vez era un escolar que se hizo cargo un tiempo, pero bueno, figuró entre 15 años como rabino de Filipov. Estás como Freud y como Marx, también a buenos rabinos. Claro, y bueno, es así. Como por ahí era el Hassan. No. Sí, No, pero no creo, porque sabes que no se rabino. mencionó. Y de hecho, otra cosa que hice fue buscar en el apellido en Jewish Gen, en any field, cualquier campo, y se lo mencionaba a mi tatarabuelo Jacobo como rabino, que hacía los registros, pero no sé, eso de subrabino nunca lo vi en mi vida. No sé qué significa, si alguno tiene alguna idea. Bueno, ¿Cuál? subrabino. No sé. Lo que sí había en el Imperio Ruso, había dos categorías distintas de rabinos. Lo que se llamaba el Duhovne Rebbe, que quiere decir espiritual. El rabino espiritual, que era verdaderamente un rabino. Había dos categorías de rabino. El Duhovne, que es espiritual, el rabino espiritual, y ahí viene la familia Duhovne, Claro. que era verdaderamente un rabino. Y después había un rabino administrativo, que era más bien funcionario.
¿sí? Como podría ser el rabinato de Amia en este momento, que no sé, digamos, no sé si tiene alguna comunidad o pertenece a algún templo, pero que, por ejemplo, oficializa divorcios religiosos, ese tipo de cuestiones Claro. que son administrativas. Y supongo yo que en el Imperio Ruso tenía cierta importancia, igual que en el Imperio Turco, que había rabinos oficiales. Claro. Bueno, muy interesante lo que comentás, Daniel, gracias. Y otra cosa a mencionar es que en los registros que vamos a ver en las partidas de matrimonio, nacimiento de función, se menciona al rabino de la sinagoga y a los vocales, los testigos, el Hasán, y eso está muy interesante para encontrar. Bueno, esta foto la agregué haciendo un poco publicidad del libro de Adriana Lerman, los libros de Adriana Lerman, una escritora argentina que escribió sobre su abuelo y sus parientes, quienes fueron sobrevivientes del Holocausto. Y aquí estamos, bueno, colaborando en la búsqueda digital y descubrimos muchos más documentos que fueron agregados al libro. Quería hacer esta mención. Luego, por supuesto, el Internet en general como fuente. El primer documento que yo encontré fue esta página, donde se mencionaba la dirección y el teléfono de mi bisabuelo en Białystok. Luego encontré un artículo periodístico que hizo un periodista polaco sobre la casa donde vivían mis abuelos, la residencia Sturma. Los planos de esa casa están en el Museo de Vilnius, ahí en Vilna, en Lituania. Y en base a eso se hizo un artículo periodístico, me pude comunicar con él y bueno, cuando haga algún viaje a Lituania voy a ver esos planos. Así que bueno, era mencionar que en internet también se pueden encontrar muchos documentos. Después, bueno, lo que veníamos explicando anteriormente, de la inteligencia artificial como herramienta para obtener un contexto de lo que estamos buscando, siempre con criterio propio, en este sentido, que el significado del apellido. Siguiente diapositiva. Y luego, esto es una prevención porque yo nunca profundicé, y quiero saludar a Brian Guzmán, genealogista y colega nuestro en ANJA. Nunca profundicé en lo que es estudio de ADN, de hecho nunca hice uno, pero es una herramienta que sirve para saber cuál es nuestro trasfondo genético y si tenemos algunos parientes en línea que tengan coincidencia con nuestro ADN para encontrar familiares. En estas diapositivas siguientes... Perdón, te quería decir que son y media. Sí. Está bien, perfecto. Las que pueden encontrar, vida paterna, vida materna, vida doble, siguiente diapositiva, y las empresas que realizan estos estudios que, por supuesto, son pagos. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora como mencioné antes, los grupos en Facebook que podemos encontrar, tenemos el de AJA, que todos lo conocemos muy bien. Estos dos son universales, se manejan en inglés en Facebook. Y en este se puede buscar, se puede pedir la traducción. Después hay demás grupos con enfoques puntuales según la zona, según sea galiciano, Litvice, Sefarad, Besarabia, etc. Siguiente diapositiva. Ese es el protocolo de cómo van a pedir un estudio, ahora como lo pueden ver, estoy buscando información de Lobito y Ankel Soloveitchik, con la foto, el enlace y la información. Esto en el día o en los siguientes días te lo envían. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿dónde organizamos la información que obtenemos, además del papel? Kenny, Ancestry, Family Search y MyHeritage. Siguiente diapositiva. Yo voy a estar explicando un poco sobre Kenny, bastante más que las otras, porque es la que yo prefiero. Todas son gratuitas, te dicen, pero en un momento te piden de pagar. Kenny lo que tiene de ventaja, que yo le pude sacar la ficha, es que tiene varios trucos en los que vos podés escaparte de pagar y descubrir información de otros árboles. Así como... Sí, claro. La compró. Lo que tiene MyHeritage es que vos podés buscar documentos. En Geni no. En Geni vos lo que tenés es que podés encontrar árboles y armar proyectos. Claro. Si lo pagás es lo mejor, MyHeritage. Yo como no lo hago, uso Geni. ¿Tienes idea del costo? Está en línea, lo pueden averiguar. MyHeritage sale menos de $200 por año. Pero hay promociones. Claro. Por el día del padre, por el día de la abuela, Bueno, todo lo bien promocionado. claro, sí, eso es saber, después lo pueden ver. Bueno, siguiente diapositiva. Así se ve un árbol, el Geni, MyHeritage.
los sitios tienen tutoriales para cómo armar el árbol. Tal vez podemos dejar, o sea, hacer un repaso, digamos, Sí, un sí, sí, recorrido, pero a lo mejor podemos pensar en un encuentro para profundizar en el tema de la tal cual. construcción del árbol en Bueno, alguna de estas. siguiente diapositiva. Acá pueden poner los datos, se pueden agregar archivos también a la cuenta, por supuesto. Acá pueden ver las coincidencias, si se encontró un registro, si se encontró esta persona en otro árbol, y después se da o no la coincidencia según análisis suyo. Luego, para buscar el GENI, yo recomiendo que busquen por apellido, porque si no les van a pedir que paguen, entonces ponen el apellido y buscan en la listita. Siguiente diapositiva. Acá pueden ver todo el listado de las personas con el apellido Stukater. Siguiente diapositiva. Después acá hacemos mención al trabajo que hicimos con Ivo y con Aja, donde hicimos la genealogía de las víctimas de la Semana Trágica de 1919 y llegamos 200 años atrás con solo un nombre y una dirección. Bueno, acá el tema de Getcom, que es el formato del archivo del árbol. Ustedes lo exportan, lo copian, esto es un código de números y letras, siguiente diapositiva. Lo crean con los datos que ustedes quieran, siguiente, y después lo pueden ir copiando, pegando en realidad en los distintas bases de datos, así van juntando coincidencias. MyHeritage, como dije antes, se puede buscar documentos, así como también Ancestry. Siguiente diapositiva, siguiente, más de lo mismo. Acá tienen los enlaces. Dejale un minutito, así me saco. De igual manera, después mando la foto al grupo. Sí, igual también si dejaron su correo, les podemos mandar los, Sí, los sí, la enlaces. presentación queda para ustedes. Siguiente. Bueno, acá una foto que me pasaron, mi bisabuelo Ish, la bisabuela Marusia, mi tatarabuela Rosalía Raiska. ¿Cómo llegaste a esa foto? Me la pasaron los parientes que encontré, o sea, sería parientes de los hermanos de mi bisabuela Marusia que se fueron para Bulgaria, Ucrania, Israel y Alemania. ¿De cuándo es esa foto? Bueno, eso es lo interesante. 2 semanas antes de la Segunda Guerra Mundial. 39, agosto del Mi bisabuelo vino 2 semanas antes de la Segunda Guerra Mundial, en agosto del 39, y mi bisabuela estuvo con su hija hasta 1941 dando vueltas y ahí llegó a la Argentina. Y bueno, cualquier consulta se pueden comunicar conmigo, con Aja o con Ivo. Y acá les dejo la hermosa foto que nos sacamos la reunión pasada. Les agradezco mucho por venir, realmente a todos. Una foto de esa reunión, como no. Miles. ¿Cómo? Hay miles. Si hay alguna, Juan, Sí, la AMIA también está. si hay alguna pregunta, pregunto en el chat si tienen alguna Ese mail, ¿no? ¿Cuál es tu mail? Gmail. Con Group Boyer. Gmail. Está en el grupo. Sí. Hotmail. Hotmail. Una cuestión. Acá, Jacob, Y aparte, no dialoguen. Acá Jacob nos va a contar algo sobre la revista, el número que está ya prácticamente terminado. ¿Querés contarnos, Jacob? Bueno, Sí. parate, ya que 2 minutos. Estamos sacando una revista por lot que no sale con mucha frecuencia, pero la idea es 2 veces por año, por lo menos. Y si todo sale bien, para fines de la semana que viene va a salir el próximo número. Por una propuesta en su momento de Daniel, digamos, en lugar de pagar una afiliación todos los meses, etcétera, él propuso que cuando haya un problema de tipo de financiero para poder, digamos, en este caso, poder sacar la revista, fijar una suma y cada uno lo que pueda lo aporta y con eso se suma. Aparte tenemos un subsidio de la AMIA también para esta revista. Digamos que si digo la palabra inflación, todo el mundo entiende que los valores de hace 1 año, 2 años y 3 años ya no tienen mucha vigencia. Pero si no es problema para ustedes, para colaborar, digamos, la propuesta es el equivalente de 2 o 3 cafés
en cualquier lugar. O sea, para hacer los números redondos, 10.000 pesos. El que pueda, y sugiero, por ahí, no sé cómo la metodología, como para poder conseguir ese, pero a lo mejor si se manda al IVO y alguien de la institución lo va tomando, Hay una guía vamos para a- Sí, le podemos mandar un link Un de CBU, pago y hacemos como una suscripción a la revista. Perfecto. Así que, bueno, ¿está bien? Por otro lado, acá Jacob quería anunciar un paso al costado en la dirección de la revista y bueno, pensamos juntos que Daniel podría ser el que continúe la labor que Jacob retomó después de que el viejo Toldot dejó de aparecer. ¿No? Bueno, sí, está bien, perfecto. Sí, hay con que mucho gusto, es una renovar, sorpresa, pero con mucho, sin honor, con mucho gusto. Bueno. Bueno, así que terminamos entonces la reunión con una notición que nadie esperaba. Pero bueno, felicitaciones a todos. Y lo que les pido es que nos quedemos un minuto, hacemos la foto de la reunión de hoy, ¿sí? Yo quería Muchas gracias. preguntar un poco cómo es la dinámica del WhatsApp, porque no, yo soy súper nueva